bases de ética y sustentabilidad y negocios en universidades de Argentina. Actualmente dirige la especialización y la maestría en dirección de organizaciones sociales de la Universidad de San Andrés. Lucas ha publicado libros y artículos en Argentina y en el exterior. En el año 2017 publicó el libro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y algo muy interesante del perfil de Lucas es que es el autor del podcast 2030 o 2030, Sustentabilidad en Acción para Transformar al Mundo. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestros expositores en esta mañana. Iniciamos con el señor Sergio Sili. Bienvenido, Sergio. Gracias, Mónica. De hecho, yo en esta primera etapa del webinar, pues quiero agradecerle a ti por la iniciativa de organización de este webinar y también, evidentemente, la presencia de Lucas, que es un crack en todo lo que tiene que ver con ESG para la región. Y de hecho, le voy a hacer la palabra a Lucas porque todo lo primero que vamos a ver ahorita tiene que ver con estrategias de sostenibilidad. Antes de pasar a la parte de la digitalización, es muy importante que tengamos una estrategia muy clara y ahí es donde entra Lucas con su conocimiento. Entonces, por favor, Lucas. Gracias. Bueno, Sergio, Mónica, un placer, un honor estar aquí acompañando en esta actividad y bueno, y con una concurrida participación de personas de Panamá, pero también supongo de otras latitudes. Siempre nos encanta desde SMS estar con la mirada latinoamericana y con todo el ecosistema de países conectados para estos temas de sostenibilidad que tanto nos impulsan. Más allá de la presentación sobre mi persona, simplemente quiero contar sobre SMS, que es la firma que represento, y que bueno, digamos, agradecido por este espacio, contarles que SMS Latinoamérica es una firma especializada en auditoría y consultoría para empresas. Está presente en todos los países de América Latina con firmas asociadas, integra el foro de firmas y es la única firma del foro de firmas y de IFAC no anglosajona, o sea que realmente somos una firma latinoamericana y eso siempre es una impronta que llevamos con mucho orgullo. Y yo particularmente soy socio de los servicios de la división de sustentabilidad, que es, como bien dijeron en la presentación, acompañamos en toda la región, ya en 14 países, con proyectos acompañando más de 80 organizaciones en estas 4 líneas de estrategia, diseño e implementación de estrategias ESG, de sostenibilidad, cuestiones específicas de banca verde y finanzas sostenibles, en todo lo que tiene que ver con este camino de transición que la banca y los inversores están realizando hacia direccionar fondos para proyectos sostenibles, también en todo lo que tiene que ver específicamente con cuestiones más técnicas de emisión de bonos y demás. Y por supuesto, como firma auditora en su origen, también elaboramos y medimos o auditamos reportes de sostenibilidad, cálculos de huella de carbono, en fin, todo lo que implica la medición. Así que muy contentos de estar de la mano de Asius Convin para bueno, poder trabajar estos temas de data y digitalización que son tan relevantes. Así que sin más preámbulos, me gustaría en estos minutos dejar en claro algunos conceptos y entender por qué es relevante gestionar la sostenibilidad y el desafío que tenemos de la digitalización de datos para una información ESG de calidad. Y me gusta jugar con algunos mitos que siempre vemos en el sector empresarial, entendiendo que la sustentabilidad o la sostenibilidad es la gestión ambiental de una empresa. Creer que es solamente lo verde es una visión bastante incompleta del tema, o creer que la filantropía, lo estrictamente social, es la sustentabilidad. Entonces creo que está bueno desterrar esas visiones parciales, o que es una forma de hacer marketing que tienen las empresas. Sí es cierto que cada vez más las compañías utilizan atributos ambientales o sociales para su estrategia de comunicación de marca o de producto, pero bueno, si no hay un trasfondo detrás, y por eso los datos son relevantes, termina siendo lo que conocemos como greenwashing, bluewashing, pinkwashing. Entonces también es una visión parcial. Solo las grandes empresas pueden hacer sustentabilidad, bastante equivocado. Creo que cada uno a su escala, pequeño o grande, puede
debe pensar una estrategia de sostenibilidad y cómo accionar. Y también una falsa creencia que le escuchamos mucho todavía hoy, de ya bastante que pagamos impuestos y tenemos los empleados registrados, no nos vengas a pedir más cosas, me lo han dicho a mí como consultor. Y en realidad esto es entender que es cumplimiento normativo. La sostenibilidad está por encima del cumplimiento normativo, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, me gusta dejar esta definición de la ISO 26000, la ISO de responsabilidad social, una ISO no certificable, eso sí, importante saberlo, que deja acá muy en claro qué es la gestión empresarial sustentable, sostenible o responsable. Tenemos muchas palabras para decir lo mismo. Acá está claro qué significa. Es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. O sea, lo que una empresa hace o deja de hacer tiene impactos, efectos que si son positivos trataremos de potenciar, si son negativos deberíamos minimizar. Entonces, y me interesa el último punto de esta filmina, que es esté integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en todas sus relaciones. O sea que no es simplemente el área de sostenibilidad que tiene la compañía, sino que es realmente un desafío de cómo pensamos la gestión integral de la organización en perspectiva de triple impacto. No solamente la mejor decisión de negocio, sino que la mejor decisión de negocio incluye y considere los impactos ambientales y sociales. Ahora bien, siempre es interesante, bueno, ¿por qué ser sustentables o sostenibles? Y es una pregunta relevante hoy por hoy. ¿Qué es lo que impulsa? Abriría el juego acá, pero digo, en otro momento lo podemos hacer para no avanzar con el escaso tiempo que tenemos. Entonces, en primer lugar, entender el contexto, ¿sí? Tenemos un contexto donde hay dos iniciativas que de alguna manera marcan, o en 2015 marcaron un punto de inflexión y un horizonte en perspectiva futura, que es la agenda de los ODS a 2030 y bueno, el Acuerdo de París de Cambio Climático, por supuesto, los mayores esfuerzos posibles de sus partes para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados, y la agenda de ODS con esos 17 objetivos con 169 metas que no es solamente una agenda de combate a la pobreza. Digo, si vemos el objetivo 2, hambre cero, hay metas específicas de combate a malnutrición, pero también hay metas específicas de agricultura sostenible. Y ya que estamos en contexto de entidades bancarias, aunque no solamente hay personas de bancos aquí, es interesante ver que esta agenda, todas las metas hablan de movilización de recursos para el financiamiento sostenible, ¿sí? La 1, la 2, la 3, todas van a ver que aparece el tema de servicios financieros, acceso al financiamiento, transferencia de ingresos, etc. Entonces creo que es relevante tener en cuenta esto. Y estos marcos, si se quiere, internacionales, estas iniciativas globales, se van traduciendo en normativa de a poco, ¿sí? Estamos en un momento de mucha ebullición y donde empieza a haber normativas, más allá de que haya discusión de cuándo empiezan a implementarse, tanto las europeas como la normativa de la SEC, sobre la información sobre riesgos climáticos que deben presentar las empresas cotizantes, digamos, están avanzando las normativas, así que va quedando cada vez menos tiempo en ese sentido. Entonces, estos temas que son voluntarios, de a poco quizás empiecen a ser más coercitivos. Y de vuelta, ya que estamos en un espacio principalmente de personas que trabajan en banca y en riesgo dentro de los bancos, es interesante ver cómo los temas climáticos empiezan también a mirarse como un riesgo. Aquí tienen un pequeño listado de riesgos clave para América Latina, para nuestra región, en relación a los efectos que va teniendo el cambio climático, con cuestiones que tienen que ver desde la inseguridad alimentaria, desde riesgo en la vida y la infraestructura, riesgo de inseguridad hídrica, riesgo en la salud, riesgo en las infraestructuras. En fin, ahí pueden ver un listado que, si no se gestiona, si no se atienden, puede generar importantes pérdidas, no solamente en la afectación en cómo vivimos, sino también pérdidas a nivel de PBI, a nivel de desarrollo de negocios. Entonces creo que es interesante no tener una mirada ingenua sobre los temas climáticos y los temas de sostenibilidad en general, sino tratar de ver cómo juegan en relación al negocio. Por eso es que siempre decimos, me gusta decir que además del contexto, hay otras letras C que nos motivan a ser sostenibles. La convicción, y aquí cada organización evaluará el compromiso que tiene en relación a su propósito, su misión, su visión, sus valores, pero digamos, la convicción empieza a aparecer cada vez más.
la conveniencia, o sea, conviene ser sustentable o sostenible en términos de reputación, en términos de gestión de riesgo, en términos de diferenciarse de la competencia, en términos de competitividad, en términos inclusive de acceso al financiamiento. Empezamos a verlo cada vez más en lo que son finanzas sostenibles. O sea que conviene ser sostenible y obviamente evitar llegar a la sostenibilidad por un tema de coerción, porque me lo impone un inversor, me lo impone un problema reputacional, me lo impone un problema comunitario que afecta a la licencia social para operar. Entonces creo que está bueno que cada uno piense en su organización, bueno, ¿cómo juegan estos impulsores? ¿Los estamos viendo o no los estamos viendo? No hay una fórmula y no hay uno solo, siempre se mezclan un poco, ¿sí? Y lo que es interesante, el desafío que tienen las organizaciones a nivel de sus objetivos de sostenibilidad tiene que ver con esto que yo llamo la consistencia del propósito. Cada vez más las organizaciones empresariales hablan de un propósito trascendental que va mucho más allá del mero resultado económico, aunque el resultado económico sea lo que más mire el accionista o principalmente mire el accionista. Entonces es interesante que ese propósito debe estar inevitablemente intrincado, como lo ven ahí, con cómo hago mis acciones, ¿sí? Si no, el propósito pierde consistencia y pasan los famosos casos de greenwashing, bluewashing, pinkwashing, el color washing que tenemos, que es lo que quita credibilidad a las compañías y al sector empresarial, de decirme, atribuirme cosas que después en la realidad no son muy verificables. Y ya, como verán, empezamos a ver que aparece siempre la verificación, la evidencia, el dato. Entonces digo, es interesante. Propósito va de la mano de cómo hago mis acciones, y esto implica en estos tiempos de sostenibilidad una nueva agenda de temas, ¿sí? Acá pueden ver un montón de temas, muchos de los cuales quizás son temas que sus organizaciones ya vienen gestionando. No sé, por ejemplo, bienestar y capacitación de los integrantes. Es probable que la compañía viene haciendo muchas cosas, pero aparecen temas más emergentes que quizás no. Por ahí las finanzas sostenibles, por ahí los temas de cadena de valor y negocios inclusivos, huella de carbono. Empezamos a ver una diversidad de temas ambientales, sociales y de gobernanza que de alguna manera son los que reflejan este compromiso con la sostenibilidad y los que trataremos de reportar para evidenciar que estamos realmente comprometidos con esto, y ese compromiso es consistente, esto de la consistencia del propósito. Entonces, cuando hablamos de una gestión sostenible en una organización empresarial, hablamos de este ciclo virtuoso que me parece importante que les quede presente, esto del propósito, cómo el propósito empresarial va acompañado de una estrategia de sostenibilidad que considere los impactos del negocio, no la sostenibilidad como la filantropía de la organización como separada, desmembrada, sino realmente que el negocio esté atravesado por sus riesgos y oportunidades en términos de sostenibilidad. Eso implica obviamente elaborar políticas, programas y acciones. De vuelta, algunas cosas posiblemente las tenga, otras quizás son desafíos a futuro. Digo, ¿estamos midiendo la huella de carbono en mi organización? ¿Sí o no? ¿Estamos midiendo la huella de carbono que generan las inversiones que realizo como entidad financiera? ¿Sí o no? Entonces, bueno, habrá temas que los tenemos en la agenda y ya los estamos gestionando, y temas que quizás son emergentes y no los estamos gestionando aún. Por eso es importante trabajar la estrategia. Obviamente, medir el desempeño empresarial para rendir cuentas a los grupos de interés, y eso es lo que va retroalimentando cada año, cada ciclo, la gestión sostenible. Bien, siempre la sostenibilidad nunca es lineal, siempre es circular. Y ahora bien, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Cuáles son los temas relevantes de mi organización? Cada organización tiene sus propios desafíos de sostenibilidad. Para eso están las matrices de materialidad, y acá en este gráfico, simplemente muy resumido, ustedes pueden ver cómo hoy eso se empieza a integrar con todo lo que es la información de la organización en general, tanto la económica, la financiera como la no financiera. Entonces ahí pueden ver cómo tenemos el corazón de la información financiera, que básicamente son los estados contables, que muchos de ustedes conocerán, por supuesto, pero empezamos a ver cómo se agregan capas. Por un lado, la información financiera, la información financiera sobre sostenibilidad, es decir, la información ESG que le interesa al inversor, y cada vez más es relevante porque las compañías le empiezan a hablar al inversor. Entonces hay temas ESG y hay SASB. Los estándares SASB son los que más nos ayudan a ver para mi industria cuáles son los temas materiales, pero la compañía no le habla únicamente al inversor y al accionista, le habla también a todos los grupos de interés. Por eso hablamos también de materialidad de impacto, es decir, otros temas que incluyen los de la materialidad financiera, pero hay otros que quizás
no son de interés para el inversor, pero sí son para interés de, grupos de interés de mi empresa. Por ejemplo, el vínculo que tengo con la comunidad, ¿sí? Y las acciones filantrópicas que hago con ella, por decir alguna. Entonces, cuando hablamos de información ESG, estamos hablando de indicadores y buenas prácticas. Indicadores muy precisos en todas esas dimensiones: recursos humanos, gobernanza, salud y seguridad, comunidad, cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo, proveedores, clientes, el desempeño financiero, todo lo que es marketing y producto, y la gestión ambiental. Cómo tengo indicadores precisos: cuántos kilowatts de energía consumo en mis operaciones, cuántas mujeres hay en la alta gerencia, cuántos accidentes hubo este año, cuál es mi huella de carbono, cuál es el índice de satisfacción de mis clientes, por decir algunos. Y obviamente buenas prácticas que puedan mostrar la evolución que va teniendo ese indicador a lo largo del tiempo. Ese es un poco el espíritu, este es el espíritu que alimenta los reportes de sostenibilidad. Y justamente, ¿qué significa reportar información ESG en un formato de reporte de sostenibilidad o reporte integrado? Es, en primer lugar, transparentar la gestión sustentable, ¿sí? Hacer un reporte no es ser sustentable, es ser transparente, porque ahí yo estoy contando mi desempeño, ¿sí? Es alinearse a las mejores prácticas de rendición de cuentas a nivel global. Yo puedo agarrar el reporte de sostenibilidad de un banco en Panamá, en Singapur, en Sudáfrica, y voy a ver información análoga, porque los estándares son internacionales. Es un interesante ejercicio interno de sistematización de información que ayuda a generar buena información, y no es una certificación, no es una calificación. Usar los estándares GRI, SASB no definen si la empresa es sustentable o no. Eso lo van a validar los grupos de interés finalmente, ¿sí? Entonces eso es importante. No certifican GRI. Es un estándar internacional que tomo con referencia. Y ya, para ir terminando mi intervención, algunos problemas típicos que vemos para reportar información ESG, que nos pasa asesorando a compañías en sus procesos de reporting. No sabemos qué reportar porque justamente no hay una estrategia de sostenibilidad definida. Entonces, bueno, ¿qué reportamos? Multiplicidad de áreas y referentes de la organización. ¿Quién tiene la información? ¿Quién tiene la información del consumo energético de la compañía? El área de mantenimiento, el área contable que tiene la boleta de luz y que la paga. ¿Quién tiene el dato? ¿Sí? Es un tema no menor. La dificultad para medir y registrar información relevante. ¿Cómo reportamos los consumos energéticos, por ejemplo, de 56 sucursales del banco y su casa central, por decir un ejemplo? Y obviamente fuente de información poco claras y confiables. ¿De dónde salió esta información? ¿Es estimada, es real, está el dato, está bien cargada, está mal cargada? Entonces, bueno, creo que acá es algunas cosas que nos encontramos. Por eso quiero terminar mi intervención con cómo garantizamos la calidad y transparencia de la información ESG. Y acá es donde Sergio me va a dar respuestas que me van a tranquilizar un poco en ese sentido. Así que, Sergio. Gracias, Lucas, gracias. Y antes de comenzar un poco mi intervención, vamos, qué importante es tener claro los fundamentos de una estrategia y una cultura ESG en la organización. Y si bien no es una pregunta que hasta ahora ha surgido, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta antes de yo iniciar mi propia intervención, ¿no? Dime. Vamos, porque ahorita hablamos un poco de, oye, pues hay datos que los tiene el área de mantenimiento y ahí están, y que los tiene el área de finanzas y ahí están, pero no se comparten, no hablan entre ellos, etcétera. Yo me he encontrado otro caso también donde me parece que también es un poquito, no sé si decir más peligroso, pero es igual de peligroso en ese sentido, es esa mentalidad de, eso lo ve el área de sostenibilidad y que hay un completo desapego de todas las áreas con respecto a las métricas ESG de una organización y más bien se consideran que es algo que atañe o que es responsabilidad únicamente de un área de sostenibilidad. Entonces, no sé si tú puedas, no sé, indicar algunos riesgos que puede tener una organización en depender o en pensar que es indispensable depender únicamente de un departamento de sostenibilidad. Ahí la clave es cómo tenemos la estrategia y cómo esa estrategia de sostenibilidad está validada por el directorio, porque esa estrategia deviene en responsables de implementación y de medición. Entonces, no es lo mismo que el área de sostenibilidad le diga a compras que tiene que trabajar temas de abastecimiento sustentable, a que baje del directorio decir compras, una métrica tuya tiene que ver con compras sustentables. Entonces empezamos a ver que es clave, más allá del peso político que pueda tener la persona de sostenibilidad en la organización, es clave que esa estrategia esté validada y esté controlada y seguida a nivel de directorio. Si no, termina siendo siempre voluntarismo y es, bueno, le hacemos el favor al de sostenibilidad. Entonces la clave ahí es tener la alta gerencia del directorio alineado con la estrategia.
Buenísimo, Lucas. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar a platicar un poco del tema que nos atañe. Antes de iniciar a hablar de este tema y seguir la trayectoria que trae Lucas ya en esta conversación, sí me gustaría hablar un poco acerca de lo que nosotros también hacemos como firma tecnológica, ¿no? Somos una firma, como bien ya lo mencionó Mónica al inicio, que se especializa en tecnología para gobierno corporativo y sostenibilidad. Grandes rasgos, tenemos más de 4,000 clientes en 120 países y puntualmente con Vini ESG, que es una solución tecnológica para cuestiones de sostenibilidad, lo que buscamos nosotros es que esta solución sea una plataforma AI first, ¿no? Pionera en América Latina que busque digitalizar el ciclo completo de ESG, desde recopilación de datos, análisis y reporte, ¿no? Que combine el uso responsable de inteligencia artificial con el expertise humano. Este es un tema que a mí me parece muy importante mencionar porque todo el mundo tiene el mito de que la IA te hace todo y la realidad es que no. Hoy en día todavía estamos muy lejos de que la IA nos haga el 100% del trabajo y es importante usar de manera responsable la inteligencia artificial. Y por último, que garantice la seguridad y la calidad de los datos para nuestros clientes. En fin, y entonces aquí me gustaría improvisar un poco algo que no tengo en esta presentación, pero tú hablaste acerca de los mitos, y iniciaste con un tema de mitos. ¿Y qué pasa? Yo sí quiero hacer aquí también un pequeño spoiler alert para todos. Aquí el experto en cuestiones de sostenibilidad es Lucas. Yo soy más bien un experto en la parte tecnológica que gira en torno a la sostenibilidad. Pero igual, finalmente, Lucas y yo tenemos la oportunidad de platicar con personas de similares departamentos o responsabilidades en organizaciones en toda América Latina. Y así como hay mitos para la sostenibilidad, también hay mitos para la tecnología, ¿no? Eh, y por eso empiezo con esta diapositiva que se llama Antes de pensar en una plataforma, antes de pensar en invertir en tecnología. Y aquí quiero traer unos mitos que me recuerdan un poco algunas reuniones que he tenido, ¿no? Uno es, ¿sabes qué? Quiero la tecnología porque me va a hacer el trabajo completo. Uf, pues no, realmente no, y ahorita vamos a ver por qué. Otro es muy importante, dáselo a ChatGPT que te haga la redacción del informe. Pues esa también está muy, a ver, probablemente pueda ayudar, no lo dudo, pero estamos todavía muy lejos de eso y es un mito que vale la pena desmitificar en este momento. Y otro que tiene que ver con la primera pregunta que le hice a Lucas, ese me lo hizo un director general, esa observación me la hizo un director general cuando le platicamos un poco de la plataforma. Me dijo, zapatero a sus zapatos, eso lo ve el equipo de sostenibilidad, yo no lo veo, ¿no? Y digo, a ver, claro, sí tiene razón, quizás él no era la persona indicada para platicar acerca de temas profundos de sostenibilidad, pero esto quizás esconde el hecho de que la cultura de sostenibilidad de esa organización todavía está en una etapa muy temprana que requiere mayor involucramiento de otras áreas. Entonces, ahora sí, pasemos un poco a qué tenemos que tener claro antes de pensar en una plataforma, ¿vale? Bueno, yo aquí tengo 3 puntos, ¿no? Y el último punto lo detallo un poco más, pero los 3 puntos son vamos, son muy concretos. Uno, las bases, el análisis de materialidad, definición de alcances, definición de la estrategia. Todo lo que acaba de hablar Lucas, es indispensable que una compañía lo tenga claro antes de siquiera pensar en una plataforma tecnológica. Porque, vamos, bajo el principio que hemos escuchado en distintos escenarios a lo largo de nuestra vida de si tú le metes basura a algo, va a sacar basura. Entonces, si no tenemos clara la estrategia y los roles que tenemos cada uno dentro de esta estrategia de sostenibilidad y tampoco tenemos definido el alcance de qué indicadores queremos medir, pues una plataforma tecnológica realmente quizás aún está un poquito más lejos en ese sentido. ¿Qué otro punto muy importante, no? Determinar reportes obligatorios y voluntarios. Aquí Lucas profundizó muchísimo en los grupos de interés, en los inversionistas. Evidentemente hay distintas cosas o coyunturas que nos van a determinar, bueno, va a determinar a la organización el saber qué reportes tenemos que estar ejecutando, ¿no? Y cuáles son voluntarios, más bien. Entonces, sí es indispensable determinar estos reportes porque estos reportes también dictan un poco estos indicadores que queremos manejar. Y por último, pero digamos, todo esto que acabamos de mencionar aquí no es un orden cronológico, si me permiten decirlo, creo que es más bien, se va trabajando en paralelo en muchas de estas cosas. Y aquí, este es el área de expertise de Lucas, si Lucas también quiere añadir algo, por favor, Lucas, es establecer un equipo multidisciplinario. Si se dan cuenta, en la última diapositiva de Lucas, pues había varios cuadritos y no solamente decía sostenibilidad, decía finanzas, recursos humanos,
Evidentemente hablaba de dirección, Lucas después habló un poquito acerca del involucramiento del directorio, de la junta directiva o consejo de administración, dependiendo del país donde estemos, ¿no? Tenemos que tener un equipo multidisciplinario que tenga roles y responsabilidades claramente definidas. Aquí pongo algunos ejemplos, no son, no son obligatorios realmente, pero son algunas formas que yo he visto de buenas prácticas en algunas organizaciones. Pensar en un comité de ESG dentro de la organización con representantes de todos los distintos departamentos, evidentemente alta dirección, ¿no? Para que tengamos un sponsorship mucho más profundo en la organización. Operaciones, tecnología, recursos humanos, finanzas, en fin, todas las áreas prácticamente generan información que es completamente medible y que impacta en mayor o menor cantidad a un reporte de sostenibilidad, ¿no? Eh, Aquí pongo este dato, el equipo de sostenibilidad no lo puede hacer todo, entonces sí, esto es algo que tenemos que, que borrarnos de nuestra cabeza, que es algo que depende únicamente del equipo de sostenibilidad, es una realidad que no es algo sostenible depender únicamente de un departamento de sostenibilidad, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, y ya una vez que tenemos a las personas que son los que forman parte de este grupo, comité ESG, que tenemos claros quiénes son, quiénes tienen específicos roles, establecer los dueños de indicadores. ¿Quiénes son los dueños de indicadores? Vuelvo a lo mismo, el área de sostenibilidad no puede ser dueña, por ejemplo, de métricas voy a decir un ejemplo de una métrica, ¿no? Porcentaje de hombres y mujeres en puestos directivos, por decir algo. El área de sostenibilidad no puede ser una métrica. Evidentemente, después de escuchar esto, probablemente el dueño de esta métrica sea el área de recursos humanos. Y tenemos que hacer que las personas sean y se adueñen de estas métricas, porque eso es lo que promueve una cultura de sostenibilidad a largo plazo en la organización, ¿no? Si no, de lo contrario, solamente estamos teniendo sostenibilidad para fines reportivos y no para fines estratégicos ni de toma de decisión, ¿no? Y bueno, vuelvo, nada más quisiera reforzar algo diciendo, si no tenemos esto que estamos viendo aquí, claro, y Lucas aquí, si quieres añadir algo, por favor, hazlo, no es recomendable aún pensar en dar ese siguiente paso a una plataforma, porque el riesgo de querer correr antes de caminar es, pues evidentemente, toparnos con un camino lleno de tropiezos, ¿no? Seguro, y por ahí un tema puntual, algo que estamos viendo en este contexto de interés del inversor por los temas ESG, es que empieza a haber una puja en las organizaciones sobre quién hace el reporte de sostenibilidad, que muchas veces lo hacía el área de sostenibilidad, y como finanzas ahora necesita reportar al inversor, de repente descubrió que alguien hace un reporte de sostenibilidad, entonces empieza a haber una discusión de, bueno, ¿quién lo hace? Es todo un desafío, y también el desafío de los múltiples reportes que a veces las compañías tienen, al regulador, a inversores, a los grupos de interés. Entonces a veces tenemos un proceso repetido 5 veces, le pedimos 5 veces información a una misma persona para 5 informes distintos, y en realidad el desafío es, tenemos que tener información consolidada en un solo lugar, pedir una sola vez la información, y eso después, según el formato, se lo reporto a la SEC, se lo reporto al inversor, se lo reporto a quien sea. Pienso después el formato del informe que debo preparar, pero vemos mucho eso, el colapso de pedidos de información que van y vienen, y a veces si ya me lo pidieron 2 veces, ¿por qué me lo están pidiendo de nuevo? Creo que ahí es interesante también toda esa ineficiencia y esos desafíos que hay en cuanto a la calidad del proceso de reporting, que obviamente va de la mano de cómo estamos gestionando estos temas y qué tan relevantes son en la organización. Perfecto, Lucas, muchas gracias. Y ahora, ya una vez que tenemos, definido de manera clara o que ya tenemos esta cultura, esta estrategia bien, ahora sí, pensemos un poco en tecnología y quiero contarles un poco de cómo se ve un flujo tecnológico, digamos. No voy a hablar quizás de cómo se ve el flujo más análogo, pero bueno, creo que es algo realmente un poco más evidente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar, ya que tenemos claros las estrategias, los indicadores, los reportes que tenemos que estar emitiendo, ¿no? Bueno, desde un punto de vista tecnológico, plataformas tecnológicas, no solamente como Convini ESG, sino cualquier otra plataforma tecnológica, lo que ocurre es que se despliega, digamos, un ambiente, ¿no? O una plataforma conforme a los requerimientos de la organización, ¿no? ¿Y qué se incluye ahí? Pues es algo completamente hecho a la medida de la organización, con los marcos que tienen que reportar. Lucas mencionó algunos, como GRI, como SASB, en sí, hay tantos marcos como peces en el mar, me parece prudente decirlo, ¿no? Y más si nos metemos en marcos sectoriales por SASB es aún más volumétrico la cantidad. Factores de admisión propios en nuestros países, quiénes son los usuarios que van a interactuar dentro de esta plataforma digital, entre muchas otras cosas. Pero bueno, finalmente eso es parte de la plataforma tecnológica. Evidentemente, si nos damos cuenta, aquí se nota la importancia de tener claro un análisis de materialidad previo, ¿no? Si no sabemos qué queremos reportar,
pues, ¿qué le vamos a meter a este ambiente? No vamos a tener ni idea de con qué empezar, vamos a tener un ambiente realmente en blanco, ¿no? Segundo paso, realmente ya que tenemos el ambiente, pues definición de los roles, ¿no? Aquí hablo desde un punto de vista de roles tecnológicos. Las plataformas tecnológicas suelen tener ciertos niveles o perfiles de acceso, ¿no? Porque evidentemente no todo el mundo puede o debe tener acceso a toda la información. Y quizás también por simplicidad del usuario, pues si alguien va únicamente a reportar métricas, por ejemplo, de recursos humanos, pues es prudente que le asignes únicamente métricas de recursos humanos para que no se pierdan un mar de métricas en una plataforma, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Definir quién va a ser el usuario recopilador, quién va a ser un usuario supervisor o validador, quién es el director, finalmente también de la organización que tiene que revisar los dashboards, ¿no? Y quién va a hacer auditorías de esta información para asegurar la confiabilidad de estos datos. Y ahora voy a dejar el plano tecnológico y regreso al plano terrenal un momento. Importante lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Qué importante tener claros quiénes son las personas que se van a involucrar en todo este proceso, ¿no? Antes de tener una plataforma tecnológica y que existan estos dueños de métricas, ¿no? Reitero, evidentemente, vuelvo al ejemplo de la métrica de porcentaje de hombres y mujeres en puestos directivos. No creo que sea una métrica que valga la pena que la reporte el área de sostenibilidad. Creo que para fomentar una cultura de sostenibilidad sería mejor que esa métrica y muchas otras vengan del departamento de origen, como en este caso recursos humanos, ¿no? Si no tenemos claro quiénes son los dueños de las métricas, va a ser un poco complicado establecer roles específicos dentro de una plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, esto es la base. Digamos que ya tenemos el ambiente, ya definimos quiénes son las personas que van a hacer la puesta, digamos, en marcha de una plataforma tecnológica y después llega la recopilación de datos. Digamos, hoy en día quizás la recopilación de datos en distintas organizaciones funcione con distintos Exceles, versiones de Exceles, como bien dice Lucas, múltiples solicitudes de información de acuerdo al marco. Oye, tienes la última versión, no, me llegó el 27 de febrero, no, ya mandaron una hoy 28, etcétera. Vamos, la recopilación hoy en día desde un punto de vista análogo puede ser un poquito desordenada, ¿no? Y una plataforma lo que busca es centralizar esa recopilación de datos. Y existen distintas formas de hacerlo. Puedes hacer carga masiva de documentos, ¿no? Evidentemente también puedes conectarlo con algún sistema ERP de la organización, ¿no? Y aquí lo más importante, se pueden establecer frecuencias, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante establecer frecuencias? Pues claro, para que no llegue evidentemente enero o febrero del siguiente año y queramos recopilar la información de los últimos 12 meses. ¿Por qué no mejor reportar una vez al mes cada 12 meses en lugar de quedarse hasta las 3 de la mañana en la oficina haciendo carpetas de información, buscando la información de 12 meses anteriores para el informe? Entonces, eso también va metiendo un poquito más de orden y ciclicidad al tema de la recopilación de datos. Aquí, vamos, hablo acerca de cálculo de emisiones. No me voy a meter mucho al tema de cálculo de emisiones, solo sí quisiera mencionar que las plataformas de tecnología en torno a sostenibilidad, pues buscan configurar también los factores de emisión de cada uno de los países o los que el cliente requiera, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos toda la información y la data bruta, digamos, dentro del portal, procedemos a la redacción del reporte en cumplimiento con los marcos definidos, ¿vale? Y aquí voy a retomar un poco lo que dijo Lucas. La persona, por ejemplo, que reportó una métrica de consumo de agua, ¿no? O vamos a decirlo, de quema de combustibles, ¿no? Solamente la va a tener que reportar una vez. Y si una compañía tiene que reportar distintos marcos en una plataforma tecnológica, la plataforma es lo suficientemente inteligente para jalar la métrica que aplica a distintos marcos de reporteo las veces que sean necesarias, sin necesidad de que el usuario tenga que reportar múltiples ocasiones, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la redacción del reporte, digamos que una plataforma tecnológica es como una guía básica, una guía sencilla, te va guiando de qué tienes que ir contestando, te va sugiriendo narrativas, evidentemente, ¿no? Va incluyendo gráficos relevantes de acuerdo a los datos que tú pusiste. Dentro de también lo que estamos contemplando nosotros, vamos a buscar también que sea una redacción asistida con inteligencia artificial, digo asistida, ojo, no voy a decir elaborada y revisada, pero sí asistida con inteligencia artificial que se alimente el contexto de la organización, de los datos incluidos, pero que finalmente requiere una validación humana antes de su emisión final, ¿no? Y también, como bien dijo Lucas, es una maravilla que hoy en día todos hablemos el mismo idioma en términos de reportes, ¿no? Hoy en día tú te puedes comparar con un banco en Singapur, con un banco en Colombia, un banco en Sudáfrica, bajo el informe GRI, por así decirlo, o un SASB sectorial para Financial Institutions, ¿no? Entonces, tú puedes también comparar a tu organización
con otras empresas que quizás tu organización piensa, esta empresa tiene muy buenas prácticas, quiero ver cómo lo hacen ellos, ¿no? Quiero ver conforme a su último informe cómo estamos con ellos, ¿no? Evidentemente, la comparación tiene que llevar cierto contexto, ¿no? Porque puede haber distintas variantes en materia de estrategia y en materia de tamaño de la organización, ¿no? Y bueno, finalmente, una vez que se tiene un reporte elaborado, se procede a aplicar una identidad de marca, ¿no? Una identidad de marca o diseño de acuerdo a la organización. Esto es como se ve un poco un flujo digital. Adelante, Lucas, no sé si quieres añadir algo más en este diapositivo. No, 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 pero creo que va por ahí, realmente encontrar mecanismos más efectivos que ayuden a tener datos confiables y hacer el mejor uso posible de esos datos, que claramente requieren también, más allá del apoyo de la inteligencia artificial, requieren la mirada, como siempre decimos, editorial de la organización, de qué es lo que quiere comunicar. Uno puede tener los datos, pero necesita también decir cuáles son las líneas de los temas que quiero enfatizar, de qué manera, qué dato quiero destacar. Entonces creo que hay un trabajo siempre de estrategia y de comunicación que es importante no perder. Gracias, Lucas. Buenísimo. Y ahora voy a platicar un poco acerca de los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios, digamos, puede tener el apoyarse con una plataforma tecnológica? Bueno, número uno, el tema de cumplimiento normativo, ¿no? Prácticamente una plataforma lo que busca es asegurarle a sus clientes el cumplimiento con los marcos y con las emisiones que ellos están elaborando. Entonces, eh, aquí quita un poquito el peso, digamos, de la organización de estar constantemente al pendiente de las nuevas divulgaciones o de las modificaciones que se vengan en torno a distintos marcos. Evidentemente siempre es bueno estar al tanto de todas estas actualizaciones, pero las plataformas tecnológicas se actualizan en tiempo real con respecto a estos marcos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Número dos, gestión inteligente. ¿A qué me refiero con gestión inteligente? Eh, Tener tableros interactivos, identificar riesgos y tendencias, también asistidos con inteligencia artificial. Aquí lo que buscamos, sin meterme a todo el detalle de esos puntos, es explotar la data en tiempo real para la toma de decisiones. O sea, que la data que nosotros recopilamos no sea únicamente para fines reportivos, sino sea para fines estratégicos. Entonces, si tú recopilas información a lo largo de 12 meses mensualmente, vas a poder empezar a analizar tendencias y si ves alguna anomalía, vas a poder también atenderla en tiempo real. Si tú te dedicas a reportar los últimos 12 meses, vamos, en cuestión de un día, pues vamos, lo que pasó probablemente en mayo del año pasado, pues ya es historia, no supiste qué pasó y no supiste cómo se corrigió. Entonces, realmente es algo muy importante el explotar los datos en tiempo real, porque si solamente pensamos en los datos para fines de emisión del reporte, no vamos a terminar, si me permiten ser más coloquial, el exprimir la naranja de la sostenibilidad completa a favor de nuestras organizaciones y el verla como una ventaja competitiva. ¿Podemos ir a la siguiente, Lucas? ¿Vale? Gracias. Y también en términos de eficiencia operativa, bueno, a ver, es un mandato prácticamente que la tecnología lo que busca es hacernos más eficientes y en este caso, pues no es la excepción, sino para qué invertimos en tecnología, ¿no? Entonces, una plataforma tecnológica reduce el tiempo de tareas manuales, tiene mayor centralización de datos, ¿no? Evidentemente fomenta que haya menos retrabajos, menos error humano y algo muy, muy, muy importante que después lo voy a mencionar un poco en torno a gobernanza de datos funge como una fuente única de verdad. ¿Qué significa esto? Tener menos datos dispersos por todos lados y un mejor manejo de la información. Finalmente, y digo finalmente, pero no menos importante en lo más mínimo, el tema de la seguridad. Hoy en día, el que personas dentro de nuestras organizaciones estén prácticamente con una partida de tenis enviando Excel, va de regreso, va de ida, va de regreso, te lo comparto por WhatsApp, uy, no me llega, mándamelo por otro medio, etcétera, puede fomentar o puede dar la entrada a que existan fugas de valor o de información dentro de nuestra empresa. Entonces, lo que buscamos también es que al tener una centralización de la recopilación de los datos, pues que esos datos estén completamente encriptados de inicio a fin, ¿no? Que también exista un control granular de accesos y permisos para que evidentemente las personas que deban tener acceso a la información adecuada lo tengan y las que no lo tengan, ¿no? Y pistas de auditoría que completamente monitorean los movimientos de los usuarios o las interacciones que se tienen con el portal. Finalmente, sí me gustaría dejar claro es un poco el tema de gobernanza de datos, ¿no? Y aquí cuando hablo un poco de gobernanza de datos, me refiero a, vamos, si queremos ver un poco la gobernanza de datos en torno a cómo se ve el gobierno corporativo, cuando una empresa
se vuelca a tener un gobierno corporativo, pues prácticamente es un set de reglas claras de cómo se va a estar manejando la organización para tener las mejores prácticas, ¿no? Y que la organización sea sostenible y genere valor a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, también el tema de gobernanza de datos, una vez que se tiene planteada toda la estrategia, que se tiene una cultura, vamos a decirlo, de sostenibilidad dentro de la organización, una plataforma te puede ayudar a tener esta gobernanza de datos que prácticamente son un set de reglas claras, ¿no? Para que nuestra información tenga calidad, sea confiable, sea comparable y esté segura, ¿vale? Porque, digamos, si tenemos toda la estrategia y si tenemos toda la cultura de la organización, pero tenemos un mal manejo de los datos, porque todo esto gira en torno a datos, ¿no? Y no explotamos los datos en tiempo real, claramente estamos dejando todavía un área de oportunidad de crecimiento muy grande a nuestra organización. Entonces, no estoy diciendo que sea algo realmente malo en este momento, más bien es un área de oportunidad para nuestras organizaciones el explotar estos datos en tiempo real. Eh, Creo que eso es todo lo que me gustaría decir al final. Lucas, no sé si tú quieras añadir algo. No, simplemente agradecer y creo que queda abierto obviamente a preguntas porque avanzamos, creo que fue bastante amplio el abordaje y coincido que ahí hay un desafío importante en lo que es la gobernanza de la sostenibilidad, que sigue siendo un punto flojo en general en estas latitudes, esto que realmente la estrategia de sostenibilidad esté vinculada al negocio y no sea periférica, que ocupe un rol, que se converse en el directorio, tenga trato en el directorio y tenga seguimiento en el directorio. Y yendo a lo más específico del dato en sí, nosotros como auditores vemos todo el tiempo las inconsistencias de la información, los cambios de personas, quién calculó este dato, no, pero esa persona no está más, y cómo lo calculó, no lo sabemos, la rotación de personas nos pasa todo el tiempo, rotación de personal, nos pasan con indicadores tanto ambientales como sociales que realmente es un caos cada año, cuando ni hablar cuando somos verificadores, auditores de un reporte. Así que creo que hay mucho para conversar. Por mi parte, agradecido y obviamente atento a preguntas o inquietudes de quienes están aquí presentes. Gracias, Lucas. Igual, mismo caso, atento a cualquier duda o pregunta que exista. Bueno, me parece que fuimos también bastante claros. No sé, no sé si alguien también tenga alguna duda del chat a lo largo de la conversación y si no, también dejamos nuestros datos en la presentación. Vamos a compartir la presentación, ¿no? Seguro. Adelante, Mónica. Sí, Lucas y Sergio, la verdad que bastante sumamente interesante la exposición de ustedes en esta mañana. De verdad que se nota que el tema es sumamente apasionado por ustedes. Nos ha encantado de verdad este webinar. Creo que Lucas dijo algo muy válido ahorita hace poco con el tema de la vinculación a negocios. La estrategia de sostenibilidad debe estar vinculada a negocios. Creo que ese es uno de los secretos o los temas de éxito, los factores de éxito. Lucas, ¿cierto? Totalmente. Y en el caso de entidades financieras, por ejemplo, nosotros trabajando con bancos en toda la región, el tema finanzas sostenibles aparece como ineludible, digamos. Podés hablar de inclusión financiera, tenés que hablar de inclusión financiera y de educación financiera en estos tiempos, tenés que hablar de cultura responsable, de diversidad, pero también tenés que empezar a hablar del financiamiento y a quién estás financiando y cómo estás direccionando financiamiento, líneas de crédito, productos bancarios a el desarrollo sostenible. Entonces vemos un movimiento importante y más allá del ritmo que cada organización adopte y del aval que tenga el directorio para avanzar con estos temas, si en tu estrategia no aparecen ciertas cosas es como que te estás quedando corto. Así que sin lugar a dudas que hay ahí todo un desafío para que cada industria, según sus desafíos de sostenibilidad, pueda tener una estrategia de sostenibilidad consistente y que no deje temas afuera. Por eso la importancia de la materialidad. Así que eso es importante. Y ahí están preguntando cuál consideran es el futuro de la sostenibilidad, pensando que algunos países como Estados Unidos y quizás Argentina pronto, vamos a ver, se están desvinculando de los acuerdos de París, por ejemplo. En realidad estamos en un momento, en mi opinión, en un momento donde aparece discursivamente, pero también en acciones, sobre todo lo estamos viendo a nivel de Trump, en Argentina lo estamos viendo con Milei,
Pero más allá de eso, que obviamente tiene que ver con lineamientos de Estado, de políticas públicas, vemos que hay una fuerza ineludible, digamos, en general la sostenibilidad más allá de regulaciones sigue siendo algo muy voluntario. Entonces vemos que hay ahí un camino donde pese a estos discursos dominantes, sigue habiendo una necesidad de entender los riesgos que tiene cada comunidad, cada país en relación a los impactos que tiene el cambio climático, las desigualdades, las brechas de pobreza. O sea que más allá del discurso, creo que va a seguir habiendo fuerzas para avanzar con los temas de sostenibilidad, como que va a seguir habiendo muchos fondos ávidos por mostrar el impacto positivo que están teniendo, seguir evitando, y ahí los sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, seguir evitando que realmente un proyecto tenga un impacto negativo. O sea, creo que se podrá ralentizar un poco, pero no se va a perder el rumbo. Lucas, aprovechando también que estás hablando de este tema, recientemente, digo, en toda América Latina, quizás en algunos países antes que otros, se empezaron a adoptar prácticas de reportes de sostenibilidad, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente lo que se busca también es promover la sostenibilidad como una ventaja competitiva dentro de una organización. Y recientemente, tuve la oportunidad de participar en un foro donde la directora general de la Bolsa Institucional de Valores de México hablaba mucho de la importancia de la sostenibilidad para hacer que las empresas sean más competitivas y poder acceder a nuevas líneas de fondeo, de financiamiento a través de de distintas instituciones, bancaria, banca de desarrollo, etcétera. No sé, ¿tú visualizas que estos cambios, digamos, que hoy en día para nuestros países son algo de manera gradual? ¿Tú visualizas que en un futuro próximo estos temas sean prácticamente pan de cada día en lugar de ser algo realmente eh, reservado para grandes corporativos o grandes compañías, etcétera? ¿Cómo lo ves? No, a ver, yo creo que inevitablemente cualquier empresa que tenga vínculos, sea parte de cadena de valor de una empresa europea o de Europa o tenga base en Europa, tiene menos de 5 años para poder mostrar información ESG confiable. Empezamos a ver normativa, empezamos a ver presión internacional. Y de vuelta, más allá que haya una normativa que en el país me obliga a reportar o no, y lo estamos viendo en América Latina, algunos están avanzando con las NIF de sostenibilidad, algunos países de la región, pero digo, más allá de que ocurra eso y que sea obligatorio o no para las empresas cotizantes, generalmente siempre hablamos de ese primer universo, creo que empieza a ser como ineludible tener la capacidad de poder mostrar integralmente una compañía. Digo, y a los bancos, que aquí hay público de bancos, también les pasa que a la hora de empezar a financiar, ya no alcanza, creo, la carpeta con los estados contables del cliente, sino que realmente esa carpeta tiene que empezar a incluir la información ESG. Por eso nosotros, por ejemplo, con algunos bancos también estamos acompañándolos en su relación con clientes, sobre todo clientes más chicos, con algunas herramientas muy concretas para poder tener indicadores básicos de información ESG, ayudarlos a entender cómo se analiza esa información ESG. O sea, creo que inevitablemente hoy las compañías tienen que empezar a mostrar, no solamente, o sea, se tienen que dar cuenta que no alcanza con los estados contables, necesitas tener la información ESG, antes llamada información no financiera, la información ESG con tanto peso casi como la información de tus resultados de estados contables. Así que me parece que eso es un camino que no tiene marcha atrás, y creo que es interesante, más allá de que existe una ley o no en cada país, creo que hay un proceso de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, justo recientemente acá en Argentina hicimos un relevamiento de las 225 compañías listadas en la Comisión Nacional de Valores de Argentina y solo el 38% tiene algún tipo de reporte ESG, y del total de pymes ninguna tiene reporte. Entonces vemos que realmente la pregunta es ¿por qué no lo tienen? Las pymes porque generalmente no las estamos mirando, y todas estas conversaciones y toda esta metodología de reporte suele ser bastante compleja para pequeñas empresas, y las grandes porque, bueno, porque no es obligatorio, porque no sé de qué me estás hablando, porque todavía no lo están terminando de pedir tanto. Entonces creo que ahí hay todo un desafío que va de la mano en relación a cómo todas estas tendencias, el interés del inversor, la licencia social, la presión de los grupos de interés, posibles normativas, va haciendo que, bueno, cada vez más sea más común hablar de la información ESG y que te quedes afuera si no la tenés medida.
Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por la respuesta, Lucas, muy completa. Yo creo que estamos ya prácticamente a 5 minutos de que dé el cierre de este webinario. Mónica, digo, no sé, ¿tú tienes algo más que añadir? No, la verdad que bastante interesante el dato que nos acaba de dar Lucas. En Panamá, la verdad, eh, todavía estamos en una etapa de ampliar, digamos, estos temas. Bueno, el año pasado tuvimos el tema del lanzamiento de la taxonomía, un tema bastante interesante, y eso nos Sí. impulsa un poco para ampliar lo que tenemos en cuanto a lo que es normativa, pero ya no es un tema normativo, ya es una necesidad y que creo que ya muchas organizaciones están entendiendo esto. Lo que sí, digamos, yo veía anteriormente, que había muchas organizaciones que, ay, bueno, quiero hacer la memoria, quiero, ¿sabes?, lanzar, ¿qué hago? Y entonces contrato a alguien y demás, pero ahora ustedes han dado muchas pautas, muchos lineamientos que creo que nos ayudan a muchas entidades a decir, oye, esto lo podemos hacer de adentro y de verdad es importante poder hacerlo desde adentro porque tienes información. Sergio habló del comité de ESG, que de verdad que eso creo que garantiza un poco el éxito, ¿no? También de toda la estrategia de que uno puede hacer a nivel interno. Así que de verdad que yo creo que me faltarían como 2 horas más de ilustrarnos más con ustedes. Nos ha súper encantado la sesión y les agradecemos muchísimo. Creo que ahí dejaron los contactos para todas las personas que estén interesadas de poder contactarlos para alguna información adicional o pregunta. Y bueno, nos vemos pronto y de verdad que nos ha encantado, súper encantado. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Lucas, y a la empresa Convin. Muchísimas gracias. Gracias A a usted, todos. Y a ustedes estaremos por abrir el espacio. mi presentación también, todo lo que vimos ahorita lo vamos a poder compartir vía correo electrónico a todos los asistentes y si alguien no tuvo oportunidad de conectarse, también podríamos compartirlo con esa persona. Entonces, gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos en estos 60 minutos y que tengan una excelente tarde y día, dependiendo de dónde estemos, colectivo, ¿no? Acá para Eh, almorzar en Buenos Aires. Abrazo grande. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, bye.